a Luis Fernando Mejía, que es el director ejecutivo de Fedesarrollo. Señor Luis Fernando Mejía, feliz año. Bienvenido a Mañanas Blue, a esta primera entrevista de 2024. Y digo primera porque seguramente vamos a estar hablando muchas veces todo el año. Bienvenido. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Ojalá sea un año 2024 lleno de prosperidad económica para todos. Pues ojalá que así sea. ¿Y usted cómo recibió esas declaraciones del presidente? Pues la verdad con mucho entusiasmo, Claudia, porque mira, cuando se discutió la reforma tributaria en el 2021 y en el 2022, una de las observaciones que hicimos en su momento desde Fedesarrollo es que la reforma tenía elementos muy positivos, especialmente hacia el estatuto tributario mucho más progresivo, pero lanzamos nuestra preocupación sobre los efectos que esta reforma del 22 y también la del 21, hay que decirlo, podrían tener en materia de competitividad. ¿Cuál es el problema, Claudia? Cuando usted mira las cifras de tasas de impuesto de renta a las empresas, en Colombia esa tasa de impuesto de renta se subió en el 2021 al 35%, y en el 2022 se mantuvo en el 35%, pero se aumentaron los impuestos a los dividendos. ¿Qué le importa a un inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande? ¿Cuál es el retorno de su rentabilidad, de su inversión, descontando los impuestos que paga la empresa y lo que paga el accionista, el dueño de la empresa? Eso hoy en día en Colombia afortunadamente es muy alto. Fíjese que frente a América Latina, Colombia tiene hoy en día la tasa de impuesto de renta a las empresas más alta de toda la región, junto con Argentina, que también la tiene en 35%, y que no es propiamente un buen modelo desde el punto de vista de crecimiento económico y estabilidad. Así que me parece un debate muy importante, porque Colombia no va a lograr crecer a tasas del 4, 5 o 6% anual si no se reduce el impuesto de renta a las empresas, porque así como están las condiciones actualmente, infortunadamente la economía colombiana no es competitiva. No hay que mirar sino al vecindario, tasas de impuesto de renta del 25, 27%. Estados Unidos, con la gran reforma que hizo algunos años, tiene una tasa de impuesto de renta del 21%. Colombia del 35%. Así es muy difícil hacer empresa, y especialmente para los emprendimientos, para los pequeños que quieren generar ideas, generar empleo, pues naturalmente es una barrera muy importante para el crecimiento económico del país. Ver cómo se concreta ese anuncio, si es, suponemos, a través de una comisión que redacte un proyecto de ley para hacer unas modificaciones, porque no sé si es algo que se pueda ir haciendo a través de decretos. Pero mire que usted nos habla de algo que es como una percepción positiva del anuncio del presidente, pero él también dijo unas cosas pues que a uno lo llevan a pensar qué tanto esto realmente va a beneficiar la economía. Y le hablo de una de ellas. Él dice, sin afectar los recursos del Estado. Y habla acto seguido de aumentarle el gravamen a las personas naturales. O sea, bajarle, no lo dice así tal cual, pero asumimos que así puede ser, bajarle la tributación a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, no a todas, habla de 2 sectores específicamente, y gravar más a la parte que más devenga de las personas naturales. Y ya han salido personas a decir, en Colombia las personas naturales pagamos muchísimo, entonces eso va a llevar a que la gente saque sus recursos y de alguna manera también eso tiene un impacto en la economía. ¿Cómo ve esa parte del anuncio? Bueno, Clara, mira, esa es una discusión muy interesante sobre el cómo. Lo primero, hay que entender que Colombia infortunadamente parte de una posición fiscal muy complicada. Este año 2024 el déficit fiscal va a ser superior al 4% del PIB por segundo año consecutivo. La regla fiscal obliga al gobierno nacional a ir reduciendo paulatinamente este déficit fiscal y reducir la deuda, que está todavía en niveles altos frente a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, cualquier modificación del estatuto tributario que pretenda reducir impuestos en algún lado tendrá por naturaleza que aumentar los impuestos en otro lado. Es decir, una nueva reforma tributaria tendrá que hacerse a costo cero. No hay espacio para reducir los impuestos a nivel agregado en el país. En ese sentido, el presidente ha planteado una alternativa, como usted bien lo mencionaba, Claudia, de aumentar los impuestos, de las personas que más devengan. Yo creo que el espacio es muy limitado, porque la reforma tributaria del 2022 fue bastante extensiva desde el punto de vista de aumentar la tributación de quienes tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos. No solamente se
bajaron los montos de las exenciones, sino que también se aumentaron los impuestos a los dividendos. Entonces yo creo que el espacio es muy limitado. ¿Qué alternativa veo yo? Que políticamente es muy difícil, hay que decirlo, Claudia. Hay que continuar ampliando las bases gravables. En Colombia, cerca de 5 millones de personas están hoy en día declarando renta, no todas pagan, pero declaran renta. Y en Colombia tenemos cerca de 11 millones de ocupados formales, 22 millones de personas empleadas en el país. Que solamente 5 millones estén declarando renta, lo que quiere decir es que hay una gran cantidad de colombianos que no están pagando impuesto de renta. Es una discusión que ha tenido el país hace mucho tiempo, que políticamente es muy difícil porque inmediatamente la gente dice, claro, quieren subir los impuestos a la clase media, pero usted compara con cualquier otro país de la región, de países un poquito más ricos que nosotros, pues la gente tiene que declarar y pagar, así sea un poquito de impuestos. Entonces, ahí va a estar el quid del asunto. Yo creo que el mensaje es fundamental, es positivo, pero el diablo está en los detalles. ¿Cuál va a ser la estrategia para evitar que si se plantea una reducción del impuesto de renta a las empresas, pues tengamos un desfinanciamiento de un presupuesto que, por supuesto, como lo ratifico, pues no es el más amplio que tengamos actualmente. Así que ahí va a estar la discusión. El presidente ha planteado algunas alternativas, falta ver un texto y seguramente falta ver los acuerdos políticos para entender cuál va a ser el impacto general de esta reforma tributaria. Sí, pero doctor Mejía, mire, de acuerdo a lo que planteaba el presidente en su alocución, él planteaba la discusión en estos términos: una reforma a la reforma, o sea, a la reforma tributaria que ya se hizo. Y en términos prácticos y en moneda, en plata blanca, significa más impuestos para un sector de la población. En este caso, digamos, personas naturales con cierto nivel de ingreso. Pero hay quienes consideran, doctor Mejía, que el problema para el gobierno no es de falta de recursos, porque la tributaria les permite tener recursos, sino de gestión, de inversión. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos ministerios esa ejecución de esos recursos fue por del orden del 35 o 40%. Es decir, el problema no es otro, el problema no es de gestión, de inversión por parte del Estado, del gobierno, y no porque no tenga los recursos, que es lo que en este caso se buscaría con otra reforma. No, pero mira, el propósito de esta reforma que ha planteado el presidente no tiene mucho que ver con aumentar recursos, ratifico. De hecho, él lo ha dicho, pues seguramente si se reduce el impuesto a la renta a las empresas, tendrá que buscarse los recursos de otro lado. El objetivo fundamental es que Colombia no puede ser competitiva cobrándole un impuesto de renta del 35% a todas las empresas. Ese es el punto de fondo y ese ha sido el mensaje que hemos dado desde FEDesarrollo. Cuando usted mira un país como Estados Unidos, que es un país que tiene un ingreso por habitante que es 4 veces más grande que el de Colombia, y allá el impuesto de renta de una empresa es del 21%, pues dígame usted, un inversionista que está pensando si en venirse a Colombia o Estados Unidos, ¿cuál decisión va a tomar? Pues obviamente se va a ir a un país que sea más atractivo desde el punto de vista del impuesto de renta. Incluso la reforma reciente ha generado, por ejemplo, mecanismos de que algunas personas están generando empresas en otros países en donde hay acuerdos de doble tributación con Colombia, justamente para poder evitar las altas cargas tributarias de nuestro país. Yo creo que es una discusión muy de fondo, muy importante, y que si no se da y que si no se corrige, Colombia no va a lograr tener tasas de crecimiento muy importantes. Ahora bien, paso a su segundo punto, sobre el tema de la gestión. Por supuesto que hay que aumentar la gestión, la eficiencia del gasto público, pero es que el gasto público realmente no es el motor de la economía colombiana. El motor de la economía colombiana es el sector privado. La inversión privada es la que mueve realmente la generación de empleo, la que mueve el ingreso de los hogares. Por supuesto, el gobierno tendrá que hacer su tarea, pero realmente no es el elemento de fondo desde el punto de vista de crecimiento y competitividad. Claro, en este caso, doctor Mejía, esos recursos que se dejarían de obtener por un lado, ¿cómo los piensa obtener el gobierno? ¿Por qué vía? Pues lo que ha hecho el presidente es que, como lo mencionábamos ahora con Claudia, es a través de un aumento en el impuesto a las personas de más altos ingresos. Yo creo que el espacio para hacer eso es muy limitado, ratifico. En la reforma del 2022 se aumentó sustancialmente el impuesto de renta a las personas que tienen ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Va a ser muy difícil que el Congreso pues vaya otra vez a pensar en un aumento, solamente pensando, digamos, un año después, porque hasta ahora se están dando los efectos de esta reforma tributaria del 22, cuando se pague los impuestos correspondientes al año gravable del 2023. Seguramente la gente, los hogares van a ver justamente el golpe de esa reforma tributaria del 2022. Yo veo por ahí de nuevo muy limitado el espacio. Nuestra
propuesta siempre ha sido hay que ampliar las bases gravables, hacerlo muy gradualmente, pero va a ser muy difícil porque de nuevo el espacio sigue siendo muy limitado desde el punto de vista de tributación de las personas, especialmente las de altos ingresos. Bueno, como le mencionaba, el presidente habló de dos sectores específicamente, el de las energías renovables y el del turismo. Pero ese aumento a la tributación de las empresas pues fue a todas las empresas y están pues por ejemplo las de hidrocarburos, que pues uno pensaría que por la visión que tiene este gobierno de ir acabando la explotación de hidrocarburos, pues ahí no va a haber ningún alivio, además porque la Corte pues ya tumbó parte del gravamen para este tipo de empresas. Pero ¿en dónde más usted vería pues una necesidad para poder dinamizar la economía y el aparato productivo de hacer ajustes a esa tasa de tributación, aparte de esos dos sectores mencionados, el turismo y las energías renovables? Yo creo que aquí hay dos temas de fondo. Uno, el que ya discutimos, que tiene que ver con los impuestos. La estructura de impuestos para las empresas en el país no es una estructura que incentive la generación de empleo, la creación de empresas. Ratifico, cualquier persona que esté pensando si generar un nuevo emprendimiento, crear una microempresa, lo va a ver muy difícil por las enormes cargas tributarias, regulatorias que tiene nuestro país. Así que ese elemento va a ser fundamental desde el punto de vista de competitividad. Pero el segundo tema tiene que ver también con la incertidumbre. Hace algunos días justamente tuve una entrevista en un diario nacional en donde hablaba de este tema para el 2024. La incertidumbre es una barrera para la inversión privada en nuestro país y hay algunas medidas que se han venido anunciando o realizando por parte del gobierno nacional que infortunadamente se han puesto una especie de freno de mano a la inversión privada. El primero, uno de los que ustedes mencionaban, el sector minero energético, hay una gran cantidad de debates, anuncios que no se han resuelto. No se ha resuelto, por ejemplo, el tema de si se van a permitir la exploración de nuevos contratos para petróleo y gas, minería, no se ha resuelto. Eso es una barrera para la inversión. Los anuncios del gobierno, por ejemplo, en su momento de tomar las funciones de la CRE, que afortunadamente fue fallada en contra por el Consejo de Estado, pero ha habido una serie de anuncios que generan ruido y el ruido pues es naturalmente lo peor para la inversión privada. En el sector de la vivienda, por ejemplo, se hicieron algunos cambios desde el punto de vista de los subsidios, no se hizo la transición necesaria, eso generó una gran cantidad de desistimientos y eso ha afectado las cifras de ventas de vivienda de interés social y prioritaria. Y en el sector de la infraestructura, fíjese que una decisión que realmente no tuvo un impacto muy grande como se estimaba desde el punto de vista de inflación, que fue no haber subido los peajes del año pasado, tuvo un impacto muy negativo en el sector desde el punto de vista de la incertidumbre. Actualmente, acabo de ver la noticia, el gobierno va a subir los peajes de la inflación del año 2022. Hasta ahora nos estamos, digamos, desactualizando, pero eso todavía genera, digamos, ruido en sector muy importante como es el de la infraestructura. Entonces, la claridad en las reglas de juego, la certidumbre de los mensajes, dejar que el sector privado haga su tarea, que contribuya a través de la creación de empresas y la demanda de empleo al crecimiento económico va a ser fundamental. Si continuamos con bandazos, con anuncios, con medidas que puedan generar barreras, pues naturalmente va a ser muy difícil que incluso con una reducción de los impuestos, la inversión pueda crecer en el corto plazo en el país. ¿Sabe yo cómo quiero poner esto que usted nos está diciendo? Que hay una revisión, para usar las palabras del presidente Petro, hay una revisión de la reforma tributaria que puede hacerse o que debe hacerse vía Congreso, pero hay otra revisión de la reforma tributaria que no se hace vía Congreso, sino vía moderación de las declaraciones públicas, que también tienen un impacto en todas las decisiones que impactan la economía. Entonces, pues así es como yo lo interpreto. Yo no sé si usted está de acuerdo o no conmigo, pero son como dos vías para revisar esa reforma tributaria y las finanzas del país. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, muchas gracias por atendernos. Claudia, a ustedes por la invitación, de nuevo un saludo muy especial y de nuevo también un feliz año para todos, ojalá sea un año de prosperidad, salud para todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno de los sectores a los que se refirió el presidente Gustavo Petro